de un sábado con sesión en el Congreso y para eso quisimos charlar un ratito con alguien que sabe mucho y que está cumpliendo una función muy importante hoy, que es Roberto Arias, que es secretario de Políticas Tributarias del Ministerio de Economía y además es un amigo, un compañero, así que buenas tardes, Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás? Saludo a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, sé que estabas ocupado, así que te agradezco el ratito que nos das. No, la verdad que queríamos charlar con vos, primero por lo que pasó el sábado en el Congreso, pero antes de eso preguntarte, porque vienen saliendo muchos artículos de que hay como una reactivación en la economía, en la industria, de que, o sea, se está recuperando, comparando a lo que fue inclusive antes de la pandemia, inclusive la capacidad industrial, y quería que, bueno, vos nos digas si realmente es así y qué perspectiva ves vos, ¿no? Efectivamente, ya hace varios meses, yo diría desde septiembre en adelante, que se nota bastante claro. Por ejemplo, los números de recaudación ya son 6 meses, y bueno, ahora está cerrando marzo, que serían 7 meses bastante buenos. Uh-huh. También hay sectores puntuales, la industria, la construcción, todo el sector agroindustrial, que aparte está teniendo muy buenos precios internacionales. Y después hay otros sectores que siguen batallando contra la pandemia y contra, bueno, todo lo que eso implicó, turismo, algunos sectores de comercio y servicios, con lo cual es una recuperación que es heterogénea, no es totalmente transversal a todos los sectores, pero efectivamente hasta ahora estamos teniendo números bastante buenos y se nota también en generación de empleo y demás. Eso se debe a políticas exclusivas del gobierno, ¿no? A políticas direccionadas del gobierno y del Ministerio de Economía, ¿no? Sí, hubo una durante la pandemia, digamos, que afectó a todo el mundo. En Argentina, el gobierno nacional tomó varias decisiones que ayudaron mucho a sostener el empleo y a sostener los ingresos, y eso permitió también que después la recuperación fuese un poco más rápida, porque en la medida en que las empresas que dejaron de vender quizás durante 2 o 3 meses o incluso más, pero pudieron sostener la nómina salarial con la ayuda, por ejemplo, del ATP, y se mantuvo el consumo también a través del IFE. Eso después permitió que no se destruyesen tantas empresas, y de alguna forma después de esa recuperación sea un poco más fácil. Uh-huh. Perfecto. Bueno, el sábado la verdad que fue una noticia para los trabajadores y para los jubilados muy, muy importante. Pero yo cuando comenzamos el programa decía que a la oposición hasta le cuesta acompañar determinadas noticias buenas que benefician a los argentinos, que queriéndonos ningunear o queriéndolas llamarla de pobrismo o diciendo cosas falsas. Entonces, yo te quería, si me permitís, pasarte 2 audios de Negri y de Espina, del diputado La Espina. Pasalos todos, y que en base a eso vos los escuches. No es grato que escuches esto, pero bueno. Yo estoy acostumbrado. Pero bueno, en base a eso duran 10 segundos cada uno, son 4 de distintos momentos, y en base a eso vos me decís, porque la verdad yo no les creí mucho. Uh-huh. Dale. El 2015, ¿ustedes recuerdan cómo dejaron el país en 2015? Sin energía, con cepo, con inflación, con pobreza preopinante. Y digo, ¿por qué no hicieron eso con los 14 impuestos que subieron? Con ingresos brutos, con cheque. ¿Por qué no hicieron esa misma reflexión? El pseudo progresismo, que en realidad es el pobrismo, sube ingresos brutos que pagan los pobres y baja impuestos a las ganancias que pagan los que ganan más de 150.000 pesos.
Por supuesto nosotros estamos a favor de que paguen menos impuestos la clase media, la cual ahogaron con impuestos durante el último año. Subieron 14 impuestos. Le digo al colega que hoy preguntó, creo también de buena fe, sí, 16 impuestos, entre impuestos nuevos e impuestos que se actualizaron o que se recargaron, casi uno por mes. Es lo que va del mandato. O sea, bueno, acá está. Nos acusan de todo. Sí, hoy la verdad que el debate político está bastante evaluado. Yo justo recién terminé la exposición en el Senado, y hace 2 semanas estuve en diputados, en la Comisión de Presupuesto, y ahí el diputado Laspina mencionó este tema de los impuestos que subimos, que hay 14 impuestos, después 16, bueno, sí. mañana son 18. Y ni siquiera se ponen de acuerdo en eso, ¿no? Claro. Y no, yo ahí le dije que está el video en YouTube, digamos, era absolutamente falso eso, que el informe que habla de los 14 o 16 impuestos está hecho sobre bases totalmente ficticias, digamos, porque nosotros lo que hicimos desde diciembre del 2019 fue hacer muchos cambios en el sistema impositivo, porque lo merecía, porque queremos un sistema que sea más progresivo, que no grave actividades de exportación, que agregan valor, lo que es la industria, las economías regionales, un sistema que sea también más eficiente, que sea más simple, etcétera, etcétera. Bueno, en base de nuestra evaluación, que es negativa de lo que se había hecho entre el 2015 y el 2019, se tomaron muchas decisiones. La primera fue la ley de solidaridad, tiene muchos cambios impositivos. Bueno, en algunos casos se aumentaron impuestos, en otros casos se bajaron, en muchos casos se bajaron. Solo para poner un ejemplo, Macri en septiembre del 2018 le puso retenciones bastante altas, del 10% en promedio, absolutamente todos los productos que exportaba Argentina, desde industria hasta economías regionales. Por primera vez en la historia se aplicaron retenciones a la exportación de servicios, lo que es economía, conocimiento, software y demás. Lo cual es una medida para nosotros muy errada, porque las retenciones, obviamente, de productos primarios, tienen un objetivo de agregación de valor, pero no tiene absolutamente ningún sentido aplicar retenciones a bienes industriales o de altísimo valor agregado, no sé, un satélite, por decir algo. Claro. Y ni hablar de las exportaciones de servicios, que es una industria que está creciendo muchísimo y que es muy buena desde muchos puntos de vista, es muy federal, crea empleo, etcétera. Bueno, nosotros entre diciembre del 2019 y el día de hoy, el 94% de lo que se llaman las posiciones arancelarias, que son los bienes que exporta Argentina, le redujimos las retenciones, al 94%. Y el 6% restante son, bueno, el tema de la soja, sus derivados y otros productos primarios, que bueno, en función de cuidar un poco la canasta de bienes de alimentos, que hoy aparte están con precios altos a nivel internacional, y porque creemos en la agregación de valor, se aumentaron. Pero entonces ese informe dice, aumentaron las retenciones. Digo, no, mira, en 6% aumentamos y el otro 94% la bajamos. Claro. Vos pon el título que quieras, pero para mí está mal que digas que aumentaste las retenciones, porque preguntarle a los productores de fruta, de vino, de vehículos, de no sé, de industria, toda la industria farmacéutica, que es una... O sea, esos sectores no pagan, o sea, pagan menos impuestos, digamos, no pagan más retenciones. Hoy pagan bastante menos, en muchísimos sectores se eliminaron, o sea, todo lo que es prácticamente toda la economía regional se eliminaron las retenciones, pagan cero. Y bueno, y 10% es una alícuota altísima, porque es un impuesto que se aplica sobre las ventas, digamos, y no tiene ningún tipo de deducción, ni siquiera es como si fuese otro IVA prácticamente, porque el 20% del IVA, bueno, yo puedo descontar después lo que de mis compras, pero acá es como un ingreso bruto del 10%. Claro, y cuando nos hablan de ingresos brutos se olvidan que hace poquito el que aumentó ingresos brutos fue Rodríguez Larreta, ¿no? En la ciudad. Claro, o sea, tanto que hablan del consenso fiscal,
y la única provincia grande, digamos, porque ya había algunas que no estaban, pero que se bajó del consenso fiscal en la Ciudad de Buenos Aires, y eso le permite aumentar la alícuota de prácticamente cualquier actividad económica, y de hecho lo hicieron muy fuerte en todo lo que es entidad financiera, porque dice, bueno, le voy a cobrar ingresos brutos a las LELIQs, a un bono público. Bueno, no importa. El tema es que estás aumentando el costo para los bancos, y eso se traduce en mayores comisiones. Claro, salirse del consenso fiscal a la Ciudad de Buenos Aires fue que le permitió cobrar también el impuesto a las LELIQ y al 1,2 en la tarjeta, ¿no? Claro, que es un impuesto absolutamente regresivo y que atenta, digamos, contra el consumo. Contra el consumo, porque es el 1,2 de todos los consumos en tarjeta se paga hoy lo que es impuesto de sello. Pero bueno, que la verdad que también critican muchas medidas que a nivel local las están haciendo. Claro. Y después nos decían, se olvidan cómo dejaron el país. La verdad que, si yo mal no recuerdo, Roberto, lo dejamos mucho mejor. No, sin hablar. Que como lo dejó el gobierno hace poco, ¿no? Inclusive en mediciones de pobreza, en mediciones de situación ellos tratan de instalar una idea, y bueno, y de tanto repetir. Y bueno, y hay un sector de la sociedad que quizás le cree o que le queda con esa idea. Bueno, muchas veces los medios de comunicación también tienen esa postura. Es absolutamente falso también, porque la pobreza, por ejemplo, aumentó más entre el 2019 y el 2015 que durante todo el 2020, con una pandemia absolutamente inédita en 100 años, digamos. O sea, claro. Para Argentina es un comentario que a veces nos gusta cuando dice la pandemia del gobierno de Macri, porque cuando se comparan cosas que... Pero la verdad es que la pobreza aumentó más. Y cuando veamos otros números que van a empezar a salir, también pasa lo mismo con el empleo y con muchos otros indicadores. Entonces, sin contar, digamos, que Macri tuvo el préstamo más importante de los últimos tiempos que tuvo la Argentina, ¿no? Aumentó la pobreza a pesar de eso, ¿no? Es el crédito más importante que otorgó el FMI en su historia. Sí, hoy hubo un debate también el fin de semana, porque el ministro Guzmán salió a responderle sobre el tema del endeudamiento, y bueno, que dice que tomó una deuda muy cara, que Argentina tomó deuda el año pasado, tasas muy caras, y la verdad que el gobierno de Macri hizo muchas cosas mal, digamos, otras cosas le hizo bien, obviamente, pero si hay algo que hizo absolutamente mal fue su política de endeudamiento. Creo que es por lejos la peor herencia recibida, digamos, claro. Porque durante el 2016-2017 se tomó una deuda gigantesca con el sector privado, deuda que fue exclusivamente para financiar gasto corriente, o sea que no quedó nada en la Argentina, y fue para financiar fuga. Después, en el 2018 se toma otra decisión que para nosotros fue muy errada, que fue el préstamo con el fondo. Yo recuerdo cuando se firmó, dijeron que bueno, que se aprobaba el crédito, pero no se iban a pedir los fondos, era para dar como una señal al mercado de que eso estaban disponibles. Bueno, claro. Los 2 meses ya habían pedido todo, prácticamente todo. Y después, en el 2019 se toma otra decisión que fue absolutamente insólita y que tuvo una consecuencia de largo plazo que no es menor, que fue cuando inventaron una palabra que era reperfilar, que fue en realidad un default de la deuda en pesos que emitía el Tesoro de la Nación, que eso es básicamente dejar al Estado sin ningún tipo de capacidad de financiamiento. O sea, ya el financiamiento internacional quedó bloqueado por 2016-2017, se tomó una deuda gigantesca y ya no dejaron de prestar. Claro. La visión de fondo, ya pedimos todo lo que podíamos pedir, el préstamo más grande en la historia del organismo de un país como Argentina, pero por muchas veces.
y en el 2019 se termina de destruir el acceso al financiamiento con el reperfilamiento de la deuda en pesos, con lo cual yo creo que no dejaron ni una macana sin hacer, y después opinan sobre la gestión que está haciendo... Roberto, el reperfilamiento fue cuando defoltearon la deuda en pesos, ¿no? Exactamente. Ajá. O sea, cambiaron unilateralmente, digamos, lo cual es un default, o que sea, además todos los vencimientos defoltear una deuda en pesos, ¿no? En tu por propio... supuesto, son deuda que tenía el Tesoro, Claro, con bancos, con fondos de inversiones, con público en general. ¿Y eso qué genera? Que por mucho tiempo, digamos, el Estado le consigue, es muy, muy complicado volver a emitir, con lo cual después se empezó a recuperar con el nuevo gobierno y muy de a poco se ha logrado, y hoy ya existe una capacidad de endeudamiento en pesos, que es lo que le permite al Estado tratar de mantener la actividad económica, el gasto público, las prestaciones sociales sin una emisión de moneda, digamos, exagerada, ¿no? Entonces, la verdad es que eso fue una de las peores decisiones, que a veces no se habla mucho, y aparte absolutamente insólita, porque uno siempre mira la deuda en pesos como una deuda que nadie defoltea, ningún país del mundo defoltea, porque es deuda pública, o sea que el Estado lo debe, y el Estado obviamente tiene capacidad de financiarse en pesos a través de la autoridad monetaria, o sea, los bancos centrales prácticamente ilimitada, digamos. Entonces nadie defoltea. Todos los títulos en moneda soberana tienen prácticamente, en cualquier país, tienen riesgo cero, y en Argentina también tenían riesgo cero, hasta tanto era en deuda local, era en moneda local, y bueno, ahora eso se está reconstruyendo. Claro. Roberto, te habla Lorena. Te quería hacer una consulta porque vos dijiste hace unos minutos que me gustó muchísimo, que van a venir unos beneficios para los laborales, para los trabajadores, y la semana pasada salió una noticia de que se va a implementar el decreto Norte Grande para la inclusión laboral con las organizaciones de travestis, trans y LGTBIK. ¿Nos puedes explicar un poquito de qué se trata? Sí, efectivamente es un decreto que ya se firmó y que está publicado. Sí. El presidente lo anunció en Catamarca hace 10 días, se reunieron los 10 gobernadores del NOA y del NEA, que bueno, le llaman el Norte Grande, y que bueno, nosotros sabemos que hay una desigualdad territorial importante en el país, y bueno, el presidente siempre lo tiene como un objetivo prioritario, que el desarrollo sea realmente federal. Entonces se pensaron mecanismos compensatorios y beneficios para mejorar la situación del norte en relación al resto del país, que tiene mayores índices de pobreza y sobre todo mucho menos empleo privado en relación al total de la población. Y bueno, surgió esta idea, que es una reducción muy importante en el impuesto de las contribuciones patronales, con un adicional, o sea, una reducción aún mayor, tanto en el caso de mujeres como en el caso de personas travestis, transexuales, transgénero. Esto me parece que es algo absolutamente novedoso, porque bueno, ya tenemos la ley de identidad de género, tenemos el cupo laboral, que es para el sector público, pero es el primer beneficio concreto que se da en relación al sector privado. Y bueno, la semana pasada, el viernes, tuvimos una reunión con organizaciones de la comunidad LGTBI, y la verdad es que estuvimos viendo cómo implementar esto, ¿no? Que es un desafío, pero es un desafío lindo, que es lograr no solo estén en un decreto, en el boletín oficial, sino que efectivamente en todo el país, y bueno, se concrete. Grande, el beneficio realmente sea conocido, se aplique, y bueno, y se resuelvan estos temas. Por ejemplo, hay un tema que es el primero que surge a la vista, que bueno, uno dice, bueno, beneficio de hombre, varón o mujer. Entonces está el DNI, dice varón, mujer, hombre, mujer. Claro. En el caso de persona travesti, eso no está resuelto, digamos, porque la identidad de género
dice que bueno, que es autopercibida y hasta puede cambiar el documento, pero va a seguir siendo una de estas dos, de todo género. Entonces, en el caso del cupo, se creó un registro y bueno, estamos viendo, incluso las comunidades, las organizaciones de la comunidad están a favor de crear un registro, que uno por ahí lo puede pensar como discriminatorio, pero ya están de acuerdo de que hay que buscar algún mecanismo que sea operativo y que logre que la medida realmente funcione. Realmente, la verdad, te agradecemos muchísimo, Roberto, porque se están haciendo un montón de cosas y los medios lo único que difunden son esos discursos negativos, que ni siquiera aprobando una ley que va a beneficiar a un montón de argentinos, pueden tener una visión positiva de todo lo que se está haciendo en el país, ¿no? En el medio de una pandemia. Muchas gracias, Víctor, y demás compañeros, compañeras, por la invitación. Estamos a disposición para cuando quieran. Muchísimas gracias, Roberto, por estar en estos minutos. Un abrazo. Hasta luego. Muy bien, así pasaba Roberto Arias, que es el secretario de Políticas Tributarias del Ministerio de Economía, y hablábamos un poquito de toda la situación económica, de lo que pasó el fin de semana, de estos nuevos beneficios laborales que para cada sector, y además para las actividades regionales de nuestro país, que es infinita las actividades regionales que tenemos, ¿no? Porque los beneficios que van a ser. Qué agresivos, ¿no? Los audios del sábado, ¿cómo? Sí, no, yo ¿cómo la se verdad olvidan que no, de sus gestiones, me parece, cuando hacen esas cosas? No, pero que a mí me costaba entender, estás aprobando un proyecto en el cual sos partícipe, ¿me entendés? O sea, Sí. O sea, no es que lo estás votando en contra, o sea, lo estás votando a favor. O sea, sí, no, y aparte, otra cosa es que ellos se olvidan, como decías vos, que ellos gobernaron.